Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, Sebastián, un placer tenerte de invitado especial en mi podcast de Startup Mentoring and Venturing. Hoy es el episodio número 43 y es 12 de julio del 2024. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Nacho, por invitarme. Estoy feliz de estar acá y ojalá esté a la altura de todos los otros invitados. Yo muy emocionado por participar. No, seguro que sí, y además tu historia, tanto en el plano profesional y emprendedor, y ahora lo que estás haciendo como gestor del fondo de Venture Capital, Dagneo, creo que va a ser una historia que van a disfrutar mucho las personas que escuchan y la audiencia de este podcast, que como te comentaba en alguna oportunidad, reúne a emprendedores, a gestores de fondos de Venture Capital, family offices, y otras personas que de alguna manera le están agregando mucho valor al ecosistema, ¿no? Como tuvimos la oportunidad de conversar cuando nos conocimos hace 2 semanas en Lima, y ahorita le vamos a compartir un poquito a la audiencia cómo fue ese encuentro. Quiero destacarte, tú sabes cuál es el propósito de este podcast. Una de las cosas que yo he podido detectar, pues interactuando ya durante casi 10 años con el ecosistema latinoamericano, es que hay dos cosas que tenemos que, trabajando en equipo, tratar de resolver, que es darle al emprendedor acceso a conocimiento y mentoría para que con ese conocimiento los emprendedores puedan tomar mejores decisiones de negocio, ¿no? Entonces, la experiencia que comparten aquí mis invitados especiales vinculados con el mundo del emprendimiento y del mundo de los fondos de venture capital y de inversión es importante porque los ayuda a aprender de las personas que han logrado el éxito. Tú sabes cuáles son esas mejores prácticas para tomar mejores decisiones de negocio, ¿no? Y por el otro lado, el otro propósito que tiene este podcast es darle la oportunidad a los emprendedores de descubrir a angel investors y gestores de fondos de venture capital que están invirtiendo en negocios que están alineados con lo que es el proyecto y el problema que quieren resolver emprendedores de toda la región latinoamericana, ¿no? Y esos inversionistas a veces son angel investors, a veces son VCs, como el caso tuyo, a veces son family offices. Entonces la idea es que a través de este programa los emprendedores descubren pues quiénes son esos inversionistas que los pueden apoyar vía inversión, ¿no? Que es algo que le hace muchísima falta al emprendimiento latinoamericano, porque cuando tú contrastas un poco lo que es el acceso a inversión para el emprendedor americano, que es en donde yo vivo aquí en Nueva York, aquí es más fácil levantar capital para un emprendimiento y bueno, en Latinoamérica las cosas son más complicadas. Y bueno, la idea un poco de este programa es que los emprendedores latinoamericanos sepan cuáles son esos fondos de venture capital latinoamericanos y de aquí de los Estados Unidos eh, que están enfocados pues en invertir en emprendedores o dream teams de emprendimiento que están construyendo empresas muy interesantes que están resolviendo los grandes problemas de la clase media y la clase baja y como vamos a ver hoy, los grandes problemas de las personas que forman parte de la economía plateada, que como yo, tienen ya un poquito de canas en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es un poco el propósito de este programa. Para la audiencia, bueno, les comparto que hoy tenemos a un buen amigo ya de un par de semanas, pero siento que somos amigos de toda la vida, que es Sebastián Ibáñez. A Sebastián yo lo conocí hace 2 semanas o 3 semanas ya en Lima. Tuvimos la oportunidad de participar en un panel muy interesante de un congreso que organizó en la Universidad del Pacífico y PECAP
y el IDB Lab y un network que se denomina Ecosistema Plateado en Perú. Y él como invitado de ese panel representó pues y explicó un poco lo que es la tesis de inversión del fondo, pues que está gestionando con sus socios, ¿no? Que se llama DATNEO. Fue tan interesante descubrir lo que está haciendo Sebastián con sus socios y a través de su fondo que tomé la decisión de invitarlo. Y para que se familiaricen un poquito con este súper invitado que tenemos hoy, Sebastián es chileno. Yo tuve, Sebastián, la oportunidad, como te comenté, de vivir un par de años en Chile. Conozco a tu bello país bastante bien. De verdad que fueron 2 años memorables. Actualmente está viviendo en Costa Rica y desde Costa Rica gestiona con sus socios este fondo de Venture Capital DATNEO. Como comentaba, es un fondo muy interesante porque en su tesis de inversión es apoyar vía inversión y mentoría a emprendedores que están resolviendo los grandes problemas del sector de la población que forma parte de esa economía plateada que comentaba antes, que son personas que tienen más de 50 años. En Lima yo descubrí que formo parte de la economía plateada y por lo interesante del fondo, tú sabes, conversamos y llegamos a la conclusión de que tenerlo invitado aquí iba a ser una cosa súper interesante para toda la audiencia de este podcast. Eh, la audiencia, bueno, les comento que Sebastián, además de ser socio y gestor de este fondo de Venture Capital, DATNEO VC, también es consultor independiente, lleva más de una década haciendo ambas cosas de manera simultánea. Y la idea, pues, de tenerlo hoy en este programa es que haga un poquito de storytelling de su experiencia creciendo en casa, su experiencia profesional y eventualmente que nos cuente, pues, qué es lo animó a él y a su socio a lanzar este fondo tan distinto, tan particular, porque está enfocado en esa economía plateada. Y también me parece interesante porque es uno de los fondos de Venture Capital más importantes en dimensión desde el punto de vista del dinero que está levantando o ya ha levantado en el pasado para otros fondos para apoyar pues, el emprendimiento latinoamericano, ¿no? Entonces, como a mí me encanta, Sebastián, comenzar hablando un poco dándole contexto a la conversación, te doy la bienvenida y me encantaría que empieces a hablar de lo que fue tu experiencia creciendo en casa, ¿no? Porque muchas veces se presentan aquí invitados en donde el emprendimiento era un tema que no se conversaba en casa, pero hay otros casos en donde el emprendimiento era un tema que se conversaba todos los días a la hora del desayuno, el almuerzo y la cena cuando se reunía la familia. ¿Cómo fue esa experiencia tuya creciendo en casa? Gracias, Nacho, por la intro. Y segundo, lo de la amistad. Me siento también que hemos estado en estas 2 semanitas, 3 semanitas, una muy buena amistad y espero seguir conversando mucho a futuro. Eh, a ver, en mi casa yo creo que se trataban muchos temas de emprendimiento, pero no se le llamaba tal. Tanto mi papá como mi mamá son los dos muy emprendedores, tanto de estar buscando siempre cosas nuevas, se mudaron varias veces de país, ¿no es cierto? Que eso ya tiene un espíritu emprendedor por detrás de buscar cosas nuevas. Ambos lanzaron negocios muchas veces ellos solos o con otros socios. Entonces, reconozco en mí actitudes de ellos, de emprendedores desde que tengo memoria. Y lo que te digo, o sea, yo creo que algo que sí ha cambiado bastante en las últimas 2 décadas máximo es la manera como se entiende el emprendimiento por detrás, ¿no es cierto? Se buscan nuevas fuentes de financiamiento y se buscan nuevas alternativas, entonces sí reconozco que mi crianza fue bastante en ese sentido, en empujarme a hacer cosas nuevas y aparte de Darneo, que es la administradora de fondos y los distintos fondos que tenemos de VC, yo también soy emprendedor, soy uno de los fundadores de Charlie.io, podemos hablar de esa plataforma. Actualmente un emprendimiento bastante exitoso, entonces también tengo ambos sombreros hoy y espero poder reflejar ambos ángulos. Vi que estudiaste ingeniería civil y Así es. posteriormente hiciste un diplomado, un curso muy importante enfocado en Venture Capital, ¿no? En Berkeley. ¿Eso fue algo que te nació a ti? ¿Fue motivado por consejos que recibiste de tu papá cuando te graduaste y tomaste la decisión de comenzar a trabajar?
¿decidiste trabajar para el mundo corporativo, para un tercero, o desde que te graduaste decidiste emprender y pusiste en marcha tu negocio de consultoría y este negocio de gestionar pues un fondo de venture capital con otros emprendimientos? Cuéntanos un poco lo que fue ese proceso de Sí, decisión para definir tus próximos años en el plano profesional emprendedor. sí, súper buena pregunta. La verdad, en un principio yo empecé trabajando en cosas nada que ver. Partí, a ver, estudié lo que en Chile se conoce como ingeniería civil industrial, ¿no es cierto? Es ingeniería civil tan común y luego uno se especializa en todo lo que es más management y temas más similares a administración de finanzas, si lo quieres poner de esa forma, siempre con un brazo fuerte en gestión. Y entonces toda mi tesis la hice para una familia que tenía un centro de eventos en ese momento y producto que me fue bastante bien en esa tesis, seguí trabajando un tiempo con ellos en un emprendimiento que estaban lanzando, una plataforma de gestión de condominios hace bastante tiempo, era la primera, me consta, con tintes más tecnológicos avanzados. Y ahí me quedó gustando bastante el tema, pero di un giro en 180 grados y me fui a trabajar al sector minería, a una empresa de PCM, se llama Hatch, estuve allá poco más de un año. eh, Recibí una muy buena oferta para irme a trabajar a Canadá, a cargo de toda la plataforma de ellos de Manpower Forecast, pero decidí en ese momento que el mundo corporativo, llámalo de esa forma, no era lo mío. Así es que decidí lanzarme al agua y emprender por primera vez ya en serio con una consultora unipersonal mía, en donde, en donde hacía todo tipo de análisis y evaluaciones financieras. Y estaba en eso, digamos, me iba bastante bien, la verdad, cuando, producto de amistades en común, se me acercaron de una fundación que se llama Proyecto B, en donde yo me hice cargo de toda el área de emprendimiento de esta fundación que se dedicaba básicamente en darle ofertas de empleabilidad, oportunidades de empleabilidad, jóvenes infractores de ley. Lo que en Chile se conoce como el SENAME, el Servicio Nacional de Menores. Ellos habían cometido ciertos tipos de delitos menores y en donde tenían la oportunidad de reinsertarse al sistema y buscar trabajo, limpiar su hoja de vida. Entonces nosotros les dábamos microfinanciamiento de hasta 1 millón de pesos, en ese momento era cercano a los $2.000, para que ellos pudieran lanzarse un microemprendimiento y tuvieran alguna alternativa a la, la, la vida, digamos, de temas que no lo iban a llevar por el buen camino al final. Y esa fue, yo te diría, la principal razón por la cual me empecé a tirar más hacia el lado de emprendimiento, porque empecé a entender los emprendimientos como un vehículo de movilidad social y de generación de oportunidades y de generación de empleo y una serie de cosas que deberían existir dentro de una sociedad justa, pongámoslo de esa forma, en donde uno debería tener acceso a iguales oportunidades. Y yo veía que jóvenes de esa fundación que tenían muchísimo potencial no lo podían aprovechar porque no tenían acceso a las mismas oportunidades. Y eso fue principalmente lo que me empujó a estudiar antes del curso que mencionas en Berkeley. Me fui a la Universidad de Manchester, Manchester Business School, a estudiar un posgrado en gestión de innovación y emprendimiento. Y tuve la suerte de irme como becario Chevening, la beca del gobierno inglés para futuros líderes. Entonces también me dio acceso a una red espectacular en UK y en otros países, desde gerentes generales, presidentes, ministros, en muchos países son becarios training. Entonces la verdad es que la red a nivel internacional es espectacular, que dicho sea de paso, entre paréntesis, las postulaciones están abiertas, así que todos quieran postular, que lo hagan ahora, es el momento perfecto. Espectacular la beca. Y después de eso estuve, bueno, ahí conocí gente de todo el mundo, profesionales de primer nivel, y me fui a trabajar con un amigo alemán en levantamiento de capital para su startup. En ese momento su startup se llama Zenmate. Levantó bastante capital, de hecho le fue muy bien. Y empezó a ver la Matrix, ¿no es cierto? Empezó a hacer sentido todas las cosas anteriores, de decir, bueno, tengo experiencia financiera, creo en el emprendimiento como un vehículo de movilidad social y de generación de oportunidades y de un impacto por la generación de trabajo. eh, Me voy a ir por el lado de venture capital. Y entonces
En ese momento, Simón, mi amigo alemán, me dice, bueno, tú me ayudaste en esto, déjame ayudarte de vuelta y pasarte contactos para que puedas conseguir trabajo. En ese momento mi obsesión era Berlín, me quería quedar en Alemania, y empecé a conseguir muy buenas ofertas de trabajo, pero en otros lugares, en Singapur, en Malasia, en otras partes de Europa. Y yo quería Alemania y justo en ese momento viajé a Chile, conocí a mis actuales socios, a Manjarri, a Pedro Lea, a Sebastián Gilbert, Seba lo conocí un poco después, y me gustó mucho su enfoque de trabajar con emprendedores un poco con la misma visión, de poder ayudar a financiar estas oportunidades y a poder ayudar a equipos de emprendedores que quizás no hubieran podido lograr lo mismo, y lógicamente también sacar fondos de inversiones que sean lo suficientemente atractivos. Y ahí me encontré con el dilema que muchos se encuentran, si ser cabeza de ratón o cola de león. El dilema si quedarse en mercados en desarrollo o están ya en mercados mucho más desarrollados con, lógicamente, acceso a oportunidades distintas y desafíos completamente distintos. Eh, y sentí el llamado en ese momento, puede sonar un poco cursi, pero así lo era, de dar de vuelta a mi país y a la región, que creo que tiene un montón de potencial y un montón de oportunidades que no se han podido aprovechar. Así es que ahí nos lanzamos a la piscina con Darneo. Ahí te voy a interrumpir porque yo Sí, creo que dale, vale dale. la pena resaltar tres cosas muy importantes que has dicho, ¿no? Y vamos a ir en ese orden, ¿no? El tema de la importancia que tuvo para ti esa experiencia que adquiriste al salir de la universidad trabajando con distintas organizaciones. Ahí quizás tú sabes, una de las cosas que te pido que compartas es que contrastemos, pues, lo que ha sido tu experiencia con lo que está ocurriendo actualmente en el mercado, de que finalmente, gracias a Dios, el emprendimiento está de moda y muchas veces los muchachos al salir de la universidad salen de la universidad directo a emprender sin haber adquirido algo de experiencia trabajando por una empresa. Entonces me encantaría que elaboremos juntos, ¿ok? Ese, ese tema, ¿ok? Porque es un tema espinoso, ¿no? Porque hay algunos que piensan que salir de la universidad y emprender inmediatamente es lo mejor que puedes hacer. Muchos que apoyan esa ruta indican pues que es necesario que la universidad tenga un programa adecuado de apoyo al emprendimiento vía mentoría y acceso a financiamiento para mejorar los chances de éxito de los emprendedores que están saliendo de esas universidades. Eso es muy frecuente verlo aquí en los Estados Unidos, pero no es tan frecuente verlo en la TAM, versus esos emprendedores, esos profesionales con perfil emprendedor que salen de la universidad con ganas de emprender, pero que difieren pues la decisión de emprender para un poquito más tarde, luego de adquirir algo de experiencia trabajando para una empresa. Entonces, cuéntame un poco cómo ves tú ese tema espinoso, qué consejo le darías tú a un emprendedor que está pensando las dos opciones y está definiendo, bueno, por dónde se debe lanzar. No es el tema, me tiraste una buena curva de una. Eh, a ver, yo soy de la teoría que definitivamente no hay verdad absoluta, sin embargo, se pueden observar e identificar ciertas tendencias de mercado, como tú bien decías. Una de esas principales tendencias que se observa es que la edad de los emprendedores exitosos va subiendo cada vez más con los años. ¿Ok? Lo que da a entender de que estadísticamente hablando, la mayoría de emprendimientos exitosos hoy son de gente con experiencia anterior, ya sea en otros emprendimientos o experiencia corporativa. También lo otro que ya hay evidencia empírica al respecto y que podemos conversar de esto ya que nos va a abrir el tema de fondo de Silver Economy y AgeTech, es que también hay evidencia de que mientras más diversos sean los equipos, mayores probabilidades de éxito tienen. Más diversos desde el punto de vista generacional, género y de experiencias y también campos académicos o incluso a nivel de enseñanza universitaria, doctorado, sin, sin nivel de educación universitaria, por ejemplo. Porque es lógico, distintas experiencias y distintos conocimientos van a aumentar el espectro total, ¿no es cierto? Lo que me va a ayudar, lógicamente, a tener un espectro exitoso. Em, entonces, los llamados solopreneurs, las personas que invierten, que emprenden solas, yo te diría que para mí al menos,
el principal consejo sería emprender acompañado, ¿ok? Emprender, cualquier persona que lo haya hecho sabe que es un camino durísimo, que está lleno de momentos difíciles, de momentos en donde realmente se muestra de que uno tiene que tener tolerancia a la frustración y una resiliencia gigante como para poder pasar esos momentos difíciles y salir adelante. Y en esa me quiero quedar con un concepto que yo mismo conocí hace muy poco de, del autor Nassim Taleb. No sé si tú lo conoces, el concepto de antifragilidad. No lo conozco. Eh, Él dice lo siguiente en su último libro, Antifragilidad, que de hecho se lo recomiendo a todos, un tremendo libro. Él dice, bueno, según la definición, ¿no es cierto?, de fragilidad, tenemos que es algo quebradizo, que se rompe con facilidad, ¿no es cierto?, que se hace pedazos muy fácil, pero no hay un antónimo claro para la parte de fragilidad, ¿ok? Entonces, según, acá estoy viendo mi ayuda de memoria, según la mismísima Real Academia de la Lengua Española, el antónimo de fragilidad sería resistente, duro, ¿cierto? Pero todos sabemos, quienes hemos estudiado ciencia de materiales, que hay materiales duros y frágiles a la vez, Es correcto. ¿verdad? No hay un antónimo claro. Entonces él dice, bueno, el antónimo de la fragilidad es la antifragilidad, ¿ok? Sistemas compuestos por piezas frágiles, pero que como un todo se beneficia de los impactos negativos, ¿ok? Y que es un sistema de partida no lineal. Y entonces todos, de hecho, un muy buen ejemplo de un sistema no lineal es el cuerpo humano, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, el sistema inmune, cada vez que sale un virus nuevo o alguna bacteria nueva, se va beneficiando de eso porque va sacando nuevas, eh, nuevas defensas. Y todos los humanos en ese sentido deberíamos ser antifrágiles, deberíamos vernos beneficiados por impactos negativos porque vamos aprendiendo de ellos, ¿ok? Y de ahí sale la importancia de la resiliencia y ahí sale la importancia también de haber pasado por procesos frustrantes, entre comillas, anteriores, para estar listos para este proceso de emprender. Y él dice algo que me quedó, que si bien menciona temas de startups en el libro, no lo menciona, no hace un paralelo tan claro, creo que es un tema súper interesante. Él dice que dentro de los sistemas vivos, todos los organismos que vivimos en el planeta Tierra, la evolución ha sido antifrágil constantemente porque un organismo que es el que estaba viviendo en el agua, que intentaba tomar aire, evolucionaba y podía salir del agua, subirse a los árboles, fue polar, puede hacer una serie de cosas. De eso se tratan los pivoteos famosos de los estudios, Eh, ¿ok? Irse adaptando, es espectacular. Por favor, se los recomiendo a todos que lo lean. Vale, en la nota que yo voy a preparar de resumen de este podcast, voy a Ajá, compartir el hipervínculo para que la gente vaya al libro y lo consulte porque suena súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? súper. Quizás lo Ujú. otro que me encantaría que desarrolles un poquito es la importancia del network, ¿no? Porque Sí, por ahí tú, en la medida que vas conversando con la gente, hay gente, y en este mundo que yo manejo de wealth planning, que es algo adicional a lo que hago como consultor de fondos de venture capital y consultor y trusted advisor de emprendedores exitosos, es el tema ujú. del net worth y que es patrimonio normalmente, ¿no? Y cuando hablas en este ecosistema tan apasionante del venture capital y del emprendimiento, muchos dicen que no, realmente lo importante no es el net worth, sino el network. Y eso lo comentaste tú más temprano cuando estabas compartiendo con nosotros lo que fue tu trayectoria académica y posteriormente profesional. Entonces, hablaste de las importantes relaciones que construiste en Berkeley, las importantes relaciones que construiste en UK cuando fuiste a estudiar por allá. Entonces, ¿cuál es el secreto o el secret sauce para construir pues ese network lo más rápido posible? Es decir, conocer muchas personas, pero más importante que eso, cómo construir una relación que perdure en el tiempo, es decir, una relación de amistad, una relación de sociedad, una relación de confianza, y la confianza la quiero subrayar porque es muy importante en esta industria. ¿Qué trucos, qué consejos le puedes dar tú a ese emprendedor o a ese gestor de fondo de Venture Capital? Porque para el gestor de fondo de Venture Capital también es un tema muy importante para construir lo más rápido posible ese network y construir y fortalecer ese network para que eventualmente el contacto evolucione a una relación de confianza. Sí, a mí no podría estar más de acuerdo con lo que menciona.
y de hecho yo considero que la industria del VC como un todo es una industria relacional y reputacional, completamente. Eh, y es una industria en Latinoamérica al menos bastante pequeña, entonces todos se conocen bastante bien además, ¿ok? Entonces, eh, uno tiene que ser extremadamente prolijo con cómo hace las cosas, con cómo dice las cosas y también enfrentarse a que uno a veces comete errores y dar la cara, ¿no es cierto? Y realmente poder intentar resolver esos errores. Por la parte eh, relacional, creo que a mí lo que me ha funcionado muy bien con lo que tú dices es entender que somos parte de un sistema complejo, como decía antes, en donde todos van a tener retos, ¿no es cierto?, que también se pueden nutrir de tu propia experiencia. Entonces, en realidad, yo creo que uno de los principales elementos en estos ecosistemas es la empatía, por simple que suene. Ponerse en el lugar también del otro gestor de fondo, del otro emprendedor, movimiento, del otro el PYDE, realmente qué es lo que están buscando y ayudarlos también de manera desinteresada a que puedan lograr su objetivo. Creo que si todos trabajamos con ese fin, eh, sube, como dicen por ahí, sube la línea de flotación del agua completa, suben todos los barcos que están ahí. Independientemente de que uno después también uno pueda hacer cosas para buscar lo mejor que sea para su fondo, para su empresa, para su emprendimiento, eso sin duda, ¿no es cierto? Pero en la medida que uno ayuda, va a ser ayudado también y relacional va a estar mejor por ese lado. Para mí el networking no vale nada o vale muy poco, de que realmente no hay estas relaciones simbióticas de ayudarse uno al otro. Y creo que eso es lo que podemos llegar a eso después, y tú ya lo sabrás viviendo en Estados Unidos, creo que a nivel cultural somos muy distintos y se intenta algunas veces como emular algunas cosas que pasan fuera dentro de Latinoamérica, y creo que hay que adaptarlo también a la idiosincrasia local, y los latinos somos colaboradores, y los latinos nos gusta vivir en comunidad y hacer las cosas eh, yo creo, de manera desinteresada y para mí eso es clave. Bueno, tú sabes que te lo comparto a ti y a la audiencia, ¿no? Cuando yo tomo la decisión de emigrar de Venezuela y tomo la decisión de venirme para Nueva York porque aquí era donde estaban viviendo y trabajando mis dos hijos y queríamos estar juntos nuevamente como familia. Una de las cosas que me ocurrió en ese año que me tomó resolver mi tema migratorio, es decir, tener acceso a mi green card, que fue posible porque mi hijo menor nació aquí en los Estados Unidos cuando yo estaba haciendo un posgrado en leyes en la Universidad de Duke hace un pocotón de años. Una de las cosas que me ocurrió es que como no podía trabajar, no tenía el green card, empecé a ir a eventos de networking, ¿no? Vinculados con el mundo de los family offices, vinculados con el mundo de los gestores de fondos, venture capital y del emprendimiento. Y bueno, mucha gente no ha tenido la oportunidad de venir para Manhattan y vivir en Nueva York o visitar Nueva York en el plano de negocios. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo, que para mí fue una grandísima sorpresa, es que cuando tú estás participando en un evento de networking vinculado con temas de negocios aquí en Nueva York, cuando tú inicias la conversación con la persona que tienes enfrente y esa persona en los 30 primeros segundos de la conversación no detecta rápido que puede hacer negocios contigo, es capaz de darse la vuelta, darte la espalda e ir a conversar con otra persona, que es algo totalmente distinto a lo que culturalmente ocurre en Latinoamérica, ¿no? A nosotros los venezolanos y hay otras nacionalidades ciudadanos, pues, o de personas de otras nacionalidades que nos pasa que, bueno, podemos perfectamente conocer a alguien en la calle y sin que haya un negocio involucrado o algún interés, esa persona termina comiéndose un asado o tomándose una cerveza en casa esa noche. Eso aquí en los Estados Unidos no ocurre. Esa relación que tú hagas aquí en los Estados Unidos para que pueda evolucionar, tiene que haber un interés económico, de negocio, porque lo contrario es muy difícil, ¿no? Entonces hay que ver cómo te conviertes en una persona atractiva que agregue valor para poder mejorar los chances de que esa relación evolucione a una relación de confianza, ¿no? Y es un desafío tan complicado como lanzar un fondo y lanzar un emprendimiento. Es simplemente una anécdota que comparto con la audiencia porque la cuestión no es fácil, es ruda. La decisión de No, emigrar, conectarse en un ecosistema, es bien complicado. estoy 100% de acuerdo contigo y sí, o sea, y también todos, yo creo que hemos tenido, nos hemos visto expuestos a temas similares y yo creo que sí, es una de las ventajas de emprender en Latinoamérica y ser inversionista en Latinoamérica, ese mayor sentido de comunidad.
Ya que mencionabas a tu familia en Estados Unidos, es muy usual ver a familias de Estados Unidos que solamente se ven para Thanksgiving, para Navidad y no son tan apegados, no son tan de grupo, y creo que eso es algo que definitivamente tenemos que explotar y explorar más en Latinoamérica. Así es. Otra cosa que comentaste más temprano fue el tema de los solopreneurs, ¿no? Una de las, que es un tema que hablamos en muchísimos programas aquí en este podcast. Y el consejo siempre es, tú sabes, traten de armar un dream team de personas que se complementen para que mejoren los chances de sacar un proyecto adelante, porque tú lo explicabas más temprano, poner en marcha un emprendimiento es un desafío gigantesco, no es fácil. Y por el otro lado, tú sabes, también está el tema de que cuando tú empiezas a tener conversaciones con un potencial inversionista, bueno, si el inversionista ve que la cabeza del negocio es un solopreneur, disminuyen pues las probabilidades de que ese inversionista tome la decisión de rayar un cheque y entregar, aportar pues capital al negocio, que es la gasolina del emprendimiento. Sin embargo, la semana pasada estuve entrevistando a Marcelo Goncalves, que es uno de los managing partners de Domo VC, un VC muy interesante brasilero, y le hacía esta pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la parte del análisis o la gestión del deal flow de un fondo, ¿no? Yo le decía, bueno, Domo VC invierte en solo entrepreneurs o solo founders. Y sorprendentemente, la respuesta que me dio fue sí. Y entonces, bueno, ¿y qué varía entre lo que es la decisión de invertir entre un grupo de emprendedores que en conjunto están sacando un proyecto adelante y un solo founder o un solo entrepreneur? Y él me dice, lo que cambia y quizás toma más tiempo es que cuando se nos presenta el solopreneur o el solo founders, el nivel de due diligence y de auditoría que le hacemos a la startup antes de rayar el cheque y entregar el cheque es muchísimo más grande, porque nos da curiosidad porque ese solo founder no ha sido capaz de armar un dream team que lo acompañe en el desafío de sacar el proyecto adelante. ¿Cómo manejan ustedes ese tema en DATNEO cuando están analizando oportunidades de inversión? ¿Les gusta invertir en emprendimientos que están manejados por un solopreneur o prefieren invertir en emprendimientos que tienen un equipo que está sacando el proyecto adelante? ¿Cómo manejan ese tema ustedes? Sí, ahí te digo, afortunadamente hemos tenido distintas opiniones a lo largo del tiempo y afortunadamente porque, que bueno, ¿verdad? Que todos opinan distinto porque nadie está bien el 100% de las veces. Entonces, que haya algo de debate, la verdad es que aporta bastante. Mi punto de vista siempre ha sido el menos que emprender es un deporte grupal, no un deporte individual. No es tenis que uno tiene que saber, ¿no es cierto? Tener un muy buen derecho, muy buen saque, muy buena volea, muy buen todo, sino que es un deporte, si lo vamos a llevar para allá, de que tiene que haber alguien muy bueno al arco, alguien, un goleador, alguien muy buen 10 que dé los pases, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el recurso más limitado que tenemos es el tiempo. Y a una persona, un solopreneur, no le va a dar el tiempo para todo. O sea, su ancho de banda tiene que ser, o se tiene que matar trabajando y al final del día se va a terminar quemando, o tiene que tener un equipo abajo muy bueno que lo ayude, ¿no es cierto?, a delegar. Y si es que tiene ese equipo muy bueno abajo y ellos no llegan como a la categoría de socios también, eh, también a mí al menos me llama la atención. Lógicamente que hay casos que funcionan y si uno busca casos de solopreneurs exitosos van a ver, ¿entiendes? Entonces por eso partí diciendo que no hay verdades absolutas, pero en general, yo al menos he observado que los quienes emprenden en grupo, incluso equipos de 3 personas, 4 personas, equipos grandes, porque tiene que estar muy bien balanceado. El equivalente del arquero, la persona que sepa mucho la parte de finanzas, la persona que sepa mucho el ámbito comercial y de crecimiento, la persona que sea muy técnica, si el producto que están vendiendo es realmente tiene estas componentes, la persona que sepa más de legal, o sea, tiene que estar muy bien puesto. Y aparte de eso, y ya metiéndolo al ámbito más emocional, uno necesita a alguien en que apoyarse. Eh, Definitivamente, o sea, terminar un día duro de trabajo y salir a tomarse una cerveza y hablar tontera un rato es importantísimo.
Uno no puede estar todo el tiempo solo afrontando estas cosas que son tan difíciles. Es cansador en extremo. Es así, indudablemente. Tener unos socios, una pareja, ¿ok? Esposo o esposa, o un mentor, ¿ok? Porque puede ser cualquiera de esas con el cual poder eh, conversar, pues, todo lo que tiene que ver con las felicidades y tristezas de lo que es lanzar un emprendimiento es súper importante porque eso ayuda a cargar las baterías, ¿no? Y tratar de también buscar espacio y tiempo para gestionar el tiempo de la mejor manera posible haciendo esas cosas que de alguna manera a uno lo liberen de estrés, ¿no? El deporte, contacto con la naturaleza, una cantidad de cosas. Porque el que se enfoca solamente en trabajar y sacar el proyecto adelante se termina quemando, pues es como un carro que se recalienta, que se quedó sin agua y, o sin el aceite y entonces se fundió y se acabó el carro. Bueno, lo mismo puede pasar con un emprendimiento, entonces hay que tratar de tener balance y eso da para un podcast completo. Entonces, Absolutamente. voy a regresar al networking y a ese momento que describías hace unos minutos de que estabas en Berlín, te fuiste para Chile y bueno, descubres a tus actuales socios, ¿no? ¿Cómo se concreta ese descubrimiento? ¿Cómo empezó ese baile pegado? ¿Cómo evolucionaron esas conversaciones y cómo te animaron finalmente a descartar pues la idea de regresarte a Berlín, enamorarte de la idea de apoyar con tu experiencia un equipo que está gestionando un fondo o una administradora de fondos y empezar a apoyar vía inversión emprendedores, primero probablemente chilenos y ahora tú sabes, emprendedores que están distribuidos geográficamente en múltiples jurisdicciones, que es algo que están haciendo los fondos para diversificar el riesgo y mejorar las probabilidades de levantar capital, no solamente de inversionistas locales, sino de inversionistas internacionales. Cuéntanos un poco los detalles pues, de esas conversaciones y cómo evolucionó todo. Sí, el pequeño gran detalle que no había contado es que antes de enamorarme de la idea, me enamoré de mi esposa, que la conocía ahí hace tiempo. Entonces yo volví a Chile y conocí a Gloria, mi esposa, y ahí empezamos bueno, a salir y todo, y me fui animando cada vez más con la idea de quedarme en Santiago, lógicamente también por ella, y ella es costarricense, así que fue una de las razones también por las cuales me vine a Costa Rica. Y en ese tiempo, la verdad es que fue un tiempo bien especial porque no tenía mayor presión de tomar la decisión. ¿Ok? No, son esos momentos en la vida que difícilmente se van a repetir en que uno tiene el mundo adelante para comérselo y uno tiene la libertad de por unos 2, 3 meses pensar muy bien lo que uno va a hacer. Eh, y en ese sentido, más bien yo te diría que me fue muy fácil empezar a descartar las cosas que no quería hacer. Fueron demasiado evidentes las cosas o personas con las que no quería trabajar o cosas que no quería hacer. Y en la medida que fui avanzando con mis actuales socios me di cuenta de que ellos sí eran las personas indicadas y adecuadas porque compartíamos visiones y teníamos también componentes muy distintas, experiencias muy distintas, expertise muy distinto, conocimiento muy distinto. Y en ese momento pensé, y creo no haberme equivocado, que nos podíamos complementar muy bien. Entonces, poniendo en práctica un poco lo que te comentaba de los equipos de fundadores, poniéndolo en práctica en ese momento, porque al final del día Darneo ha sido un emprendimiento como cualquier otro desde ese principio. Creo que eso ha sido muy enriquecedor, los diferentes puntos de vista que tenemos, experiencia, etcétera. Y de ahí en más hemos estado trabajando entendiendo que es una industria 100% también internacional, que nosotros no podemos ser los únicos que le decimos a nuestros proyectos, hey, abran nuevos países, vayan abriendo nuevas cosas y nosotros quedarnos solamente en Santiago. Entonces ahí también otra de las razones por qué venirnos a Costa Rica, abrir oficinas desde acá, posición geográfica espectacular. Podíamos puedo ir a Estados Unidos por el día si quiero, a ese nivel. Y la verdad es que en ese sentido ha sido tremendamente positivo el hecho de poder tener una oficina, poder estar también nosotros con un ojo a nivel latinoamericano y no solamente desde Chile, que tendrá muchas cosas buenas, pero la posición geográfica no es una de ellas. Sí, es lejos. Eh, es lejito. Cuando nosotros vivíamos en Chile, que tomábamos la decisión de venir para acá, para Nueva York, a visitar a nuestros hijos cuando estaban en college,
Oye, ese viaje es largo, es rudo. Y si tienes que hacer Es escala largo. en Lima o tienes que hacer escala en Uh, Panamá, bueno, es un viaje pero exacto. larguísimo, uno termina destruido. Y uno llega paleado, claro, no hay jet lag ni nada, pero sí. Eh, entonces yo creo que por la segunda parte de la pregunta que hacía, si uno cambia el mindset al respecto, uno entiende que a mí me gusta pensar que los lugares lo hace la gente y los lugares van a seguir estando ahí, ¿no es cierto? Nueva York va a seguir estando ahí, Santiago va a seguir estando ahí, Caracas va a seguir estando ahí, pero realmente la manera que uno va viendo las oportunidades que se presentan en cada uno de esos lugares y entendiendo también el impacto que va a tener sobre el futuro de mi empresa o mi vida o lo que sea, realmente eso va a ser marcando las decisiones que vas tomando justamente de qué país se vaya abriendo, dónde vas levantando capital, etcétera. Y eso me lleva a un punto que quizás no estaba abordado por tu pregunta, pero creo que no se quede suelto, que es que muchos emprendedores le dicen al inversionista lo que quiere escuchar con tal de levantar capital. Eh, y eventualmente, 1, 2, 3 años después, ambas partes se dan cuenta de que es una especie de matrimonio ficticio que nunca debería haber sucedido. ¿Ok? Entonces, yo creo que realmente si quieres hacer un emprendimiento que quiere crecer, quiere abrir nuevos países, quiere abrir nuevos mercados, todo, hay inversionistas que son espectaculares para eso, y que pueden abrirte a hacer soft landing en nuevos mercados y hacer realmente expandirte a un nivel acelerado. En cambio, no quieres hacerlo porque no te sientes cómodo haciéndolo y es perfectamente válido. También hay inversionistas para ese segmento, ¿no es cierto? De un crecimiento más orgánico, menos acelerado. Los dos sabemos que crecer sale caro, entonces va a ser un crecimiento que requiere menos capital y que al final del día, transparentar posiciones desde un principio y alinear intereses, al final del día va a ser una de las mejores cosas que uno puede hacer. Interesantísimo. Vamos a ponerle el foco ahora al timeline de lo que ha sido la vida, el nacimiento, evolución y estado actual de Datneo, ¿no? Tú comentabas más temprano de que, bueno, una administradora de fondo es muy distinto administrar un fondo que gestionar un fondo. Yo creo que vale la pena en algún momento de esta conversación que aclares la diferencia entre ambas cosas, porque no toda la audiencia que escucha este programa son expertos en temas que tienen que ver con la gestión o administración de un fondo venture capital. Pero quisiera empezar con eso que te preguntaba hace unos minutos, que era cómo conoces a tus socios, en qué momento o madurez, qué madurez tenía el negocio cuando inician esas conversaciones, cuándo te incorporas y que nos cuentes un poco cómo ha evolucionado ese negocio en el Eh, tiempo al punto que está hoy funcionando en el ecosistema, ¿no? sí, la verdad es que en ese momento también era un Que te emprendimiento en etapa temprana también. estaban haciendo también. Cuando tú apareciste en la También. foto, todos estaban haciendo. Estaban haciendo, tenían algunas ya inversiones hechas a través de un vehículo especial que se armó y una red de inversionistas ángeles activa, apoyada por la Corporación de Fomento en Chile. Pero la verdad es que estaba, si piensas como un emprendimiento, como una colección de hipótesis, estaban todas las hipótesis por ser validadas al final del día. Por esto mismo que te comentaba de que de las distintas idiosincrasias hay que también traer vehículos o maneras, instrumentos de hacer las cosas que han funcionado al extranjero y también empezar a ocuparlos en el país de manera local. Entonces, en ese momento, bueno, a Alan Jarry me lo presentaron, ¿no es cierto? Me lo presentó mi papá, de hecho, me dijo, tengo una persona que te puede interesar trabajar con él, o al menos conocerlo para conocer su opinión. Después también me enteré de que, bueno, habían intereses ahí de que no me fuera de Chile, así que mi viejo estaba tratando de presentarme a gente diciendo quédate, 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 pero la verdad es que Alan, en él le encontraba un socio espectacular, Comprendo a tu una papá excelente persona perfectamente. también. Uno siempre como papá o mamá quiere estar en la medida que sea posible cerca a los muchachos. Y eso ya fue, lo que pasa es que después me terminé yendo a Costa Rica, así que no le salió muy bien. Bueno, pero está logrando que vayas para Chile de vez en cuando, así que la cosa no está tan mal. Sí, claro, absolutamente. Y ahí, bueno, como te comentaba, con Alan coincidimos en visiones desde un principio y creo que nos complementamos muy bien. Y después fuimos intentando distintas dinámicas de inversión, ¿no es cierto? Acercándonos un poco a estas distintas idiosincrasias que te decía. Y creo que el trayecto, definitivamente hemos cometido algunos errores que también se consideran como activos,
Y esos mismos activos hemos sido capaces después de implementarlos para sacar fondos exitosos y ya, realmente llevar nuestra empresa también al siguiente nivel. Entonces, de esa forma, hemos logrado ya cerrar el círculo varias veces, eh, teniendo buenos exits. Hemos logrado atraer inversionistas de talla mundial como el BID, que no invierte en cualquier fondo y la verdad el due diligence que nos hicieron fue muy exhaustivo y nos sentimos súper orgullosos de que hayan podido invertir. Y hemos logrado también nosotros invertir en emprendimientos y no dejan tampoco a cualquier inversionista entrar, o sea, ha habido también un buen match por ahí. Y ahí uno se da cuenta de que la parte de que uno al final del día como fondo tiene dos clientes al final del día, que son tus aportantes y los emprendedores. Si es que uno no es un muy buen fondo y tiene una muy buena reputación, los emprendedores exitosos no van a querer trabajar contigo. ¿Ok? Y dado que hacías la pregunta antes de administración y gestión de fondos, para nosotros al menos cumplimos ambos roles, pero administración está más relacionado al back office en sí, la parte más legal, si lo quieres ver de esa forma, y financiera, y accountability, contabilidad, etcétera. Y la gestión misma es el deployment de los fondos y elegir, seleccionar, evaluar, ¿no es cierto?, los distintos emprendimientos y negociar con ellos, invertir y hacer todo el seguimiento con ellos. Entonces nosotros hacemos ambas cosas. Muchas veces se separa, o también pasa que muchas veces administradoras de fondos muy grandes tienen varios fondos distintos y tienen un back office transversal y la gestión separada por cada fondo. Tú sabes que yo soy abogado, ¿no? Y una de las cosas que me encanta trabajar es el tema de las estructuras. Entonces me da curiosidad cómo tienen estructurado esos dos negocios, ¿no? Porque una cosa Ujú. es administrar un fondo y otra cosa es gestionar un fondo. Entonces lo tienen todo bajo un mismo vehículo jurídico, lo tienen separado y entonces Eh, uno le presta servicios al otro, le prestan servicios de administración de fondos a otros fondos distintos a los que todos son gestionados. ¿Ustedes cómo tienen manejado, cómo manejan esa parte? sí, nosotros, más que servicios transversales, lo que tenemos, piensa son las ligas inferiores y el equipo adulto, si lo quieres ver de una forma y siguiendo con la analogía del deporte. Tenemos lo que nosotros nos referimos como una consultora, donde tenemos una red de inversionistas ángeles y prestamos servicios de inversión para tickets más pequeños. Eh, y también trabajamos con corporativos, etcétera, y hacemos quizás inversiones un poquito más a medida customizadas. Y después tenemos la administradora de fondos, que hace todo in-house también, la parte de back office y la parte de gestión de los fondos. eh, y que en la eventualidad que se puedan lanzar nuevos fondos bajo esa administradora, el back office lógicamente es transversal. Pero lo hemos separado de esa manera porque si bien son bastante similares, las responsabilidades son distintas y las funciones internas son distintas. Entonces lo hemos entendido así. Interesantísimo. Desde el punto de vista de lo que es la experiencia gestionando fondos como tal, ¿por qué no nos cuentas en ese timeline cuál fue el primer fondo, de qué tamaño era, cuál era la tesis de inversión y así hasta llegar a donde estás hoy? Sí, el primer fondo ya de tamaño interesante, digamos, es uno que tenemos actualmente en vigencia, que se llama Vulcano. Es un fondo que es apoyado por Corfo, por la Corporación de Fomento, y tú sabes que en Chile el tema regulatorio es bastante estricto. La ex Superintendencia de Valor y Seguro se dividió en la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Mercado Financiero, que velan porque el funcionamiento de los fondos de inversiones privados sea privado, lógicamente. Entonces, ciertas cosas que lo consideran como promoción de resultados de los fondos, oferta pública, etcétera, no se pueden hacer, entonces no te puedo brindar demasiado detalle al respecto. Eh, pero sí decirte que en Chile hay apalancamientos financieros que vienen desde el lado de Corfo que son espectaculares. Y la verdad es que bien entendido y bien utilizado, son un tremendo activo tanto para administradoras locales como administradoras extranjeras que se quieran establecer en Chile. Entonces yo sé que muchos de tus auditoras son de la industria a nivel internacional. Los invito a que investiguen esa oportunidad porque la verdad es muy atractiva. Entonces, Vulcano es un fondo chileno. ¿De qué tamaño es el Chile, fondo así es. chileno? Son 20 millones de dólares Ok, para y cuál es la estándares. tesis? ¿En qué tipo de emprendimientos Eso invierte? sí puedo decir. Sí, de Eh, manera tal de que si hay un emprendedor que sí, claro, sí, sí. esté A ver, desarrollando un negocio que calce con la tesis de inversión, pueda hacer contacto con eh, usted, ¿no? en Vulcano invertimos desde $300.000 en adelante en emprendimientos que, entre comillas, solucionen problemas reales mediante el uso innovador de tecnologías disruptivas.
llegamos hasta 3 millones en rondas de follow-on, eh, y buscamos emprendedores que puedan, sean dentro de lo que calzan como emprendimiento dinámico, ¿verdad? Que puedan escalar e internacionalizarse rápidamente en la región latinoamericana. Y la verdad es un fondo que no tiene una industria en particular, somos bastante agnósticos al respecto, tenemos bastante industrias distintas en los proyectos invertidos actualmente porque entendemos que se complementan muy bien entre ellos. Y ahora, si quieres, te puedo hablar ahora, un ratito más del segundo fondo que estamos lanzando muy pronto, que va a tener enfoque más en Silver Economy. Vulcano, ¿cuándo lo lanzaron? Año 2018. 2018. O sea, Ujú. llevan, a ver, 18 más 4, 6 años gestionando este fondo. Antes Sí, comentaste que han acertado tomando decisiones muchas veces, pero también han fallado o se han equivocado tomando decisiones en el pasado. ¿Cuál es esa decisión más importante equivocada que tomaron, de la cual aprendieron más de caras a lo que ha sido el desafío de lanzar este nuevo fondo del cual vamos a conversar ahorita, que me parece tan interesante? sí, yo te diría que más que un error como tal, fue algo que podríamos haber entendido de mejor forma y quizás con el timing, mirando ahora uno en perspectiva, uno puede entender eso hacia atrás. Y claro, todos son generales después de la guerra, ¿no? Pero entender de que Latinoamérica ya está listo para fondos un poco más específicos, verticales más específicas. En ese momento quizás también lo estaba, pero lo que pasa es que es difícil ver cuando la oportunidad está demasiado desordenada. Cuando ya se empiezan a alinear los distintos bloques, uno puede empezar a ver que ya está listo para fondos un poco más específicos. Eh, y en ese sentido yo creo que la parte de scouting también se puede hacer un poco distinta al respecto. Porque es muy distinto hacer un scouting abierto, como un Vulcano, que no estábamos casados con ninguna vertical en particular, entonces era un scouting muy, 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 muy amplio, lo cual puede ser bueno porque te llegan más postulaciones, pero también es muy difícil filtrarlas de manera correcta. Eh, lo cual yo creo que hicimos un bastante buen trabajo, pero siempre se puede mejorar, lógicamente. En la parte de nuestro nuevo fondo de Silver Economy, en la parte de scouting va a ser un poco más simple porque va a ser un universo más acotado, que si bien sigue siendo bastante grande, las verticales van a ser un poquito más acotadas. Perfecto. Entonces, si entiendo Sí, correctamente, en base a lo que acabas de explicar y la conversación que tuvimos en Perú, están lanzando su segundo fondo. Cuéntanos cómo se llama ese fondo, de qué tamaño a es ese ese, fondo, cuál es la tesis de inversión de ese fondo y por qué es tan interesante ese fondo, por lo menos para mí. Pero me interesa que lo cuentes con detalle para que la audiencia lo entienda y pueda llegar a la conclusión de que vale la pena empezar a hacer un poco de investigación de las oportunidades que existen en el Silver Economy, porque son oportunidades gigantescas tanto para el mundo de los emprendedores como para el mundo de los inversionistas, porque hay muy pocas personas o emprendedores que están enfocados en identificar los grandes problemas de las personas que forman parte de la tercera edad o este silver economy, y hay muy pocos inversionistas, tú sabes, invirtiendo en emprendedores que están resolviendo los grandes problemas y necesidades de ese sector de la población. Entonces, cuéntanos un poquito cómo nace la idea y la tesis de inversión del fondo y todos los detalles del fondo que me parecen tan interesantes. buenísimo. Sí, y esto la verdad te podría estar hablando la duración de 4 podcasts seguidos, así que espero hacerlo lo más acotado y resumido posible. Tengo que reconocer que esta fue una industria de la cual eh, mi viejo influyó mucho me metí en. Yo pienso, tengo actualmente 41 años. Mi papá ya va por la segunda mitad de sus ochentas. eh, y él siempre ha sido un gran defensor de los derechos de la población senior. Eh, y siempre me fue comentando al respecto y entregando información, y la verdad es que yo fui tomando cada vez con mayor interés lo que él me iba pasando. Y en realidad cada vez que me meto más, me encuentro más apasionante el tema. Y es una locura pensar de que pese a que estamos en un mundo en donde las tasas de natalidad están bajando, la edad de la población va subiendo a nivel percentual, el grupo etario sobre 50 años, Silver Economy, sobre 60 si quieres, en más allá de jubilación, está creciendo porcentualmente, no se están tomando medidas adecuadas para hacerlo.
pese a que la edad la expectativa de vida va a seguir subiendo, va a seguir acelerando. Actualmente en muchos países ya está sobre los 80 años, eh, pero realmente no hay soluciones para toda la gente que pasa los 60 años, pasa los 70, pasa los 80, que está completamente sana, ¿no es cierto? Que tiene sus capacidades cognitivas, físicas, perfectas, pero de alguna forma la sociedad le da la espalda y le dice, señor, señora, usted ya no tiene la edad para trabajar en algunas cosas, en otra aparentemente sí, y eso pasa en todo ámbito, o sea, uno puede conocer personas que a los 70 años están surfeando, están perfectos, pero por esta razón de secos cognitivos que tenemos todos, entendemos la vejez de una manera completamente distinta, ¿ok? Y entonces, hay mucha información que habla de que el segmento etario sobre los 60 años es por lejos el más diverso de todos, porque hay distintos caminos y distintas como historias de vida tan disímiles de que nos hace entender de que hay algunos que van a estar de manera súper poco predecible viendo caminos que no nos imaginábamos. Entonces, en ese sentido, eh, lo que nosotros planteamos es en base a ya estudios que se han hecho que hablan de dos cosas, un concepto que todos conocemos, que es la expectativa de vida, el life expectancy, pero lo que se empieza a hablar ahora es la expectativa de vida saludable, ¿no es cierto? El health span versus el lifespan. Y ese health span se ha demostrado con temas bien concretos y muchos estudios de que mejorando la calidad de vida se puede alargar ese health span, ¿no es cierto? Y también alargar la cantidad de vida total de años que vivimos. Y eso sobre medidas muy simples, incrementales, de mejorar acceso a la salud, mejorar calidad de sueño, mejorar la parte de wellness, mejorar la parte de manejo del estrés, etcétera. Entonces nosotros en función de todo esto decimos, perfecto, empecemos a buscar este mercado si es que hay oportunidad y la verdad es que es un océano azul, es impresionante. Hay muy pocas oportunidades desarrolladas y si bien viene una ola de emprendimientos interesante, hay muy pocos emprendimientos que han desarrollado oportunidades que actualmente estén en funcionamiento y nosotros detectamos ahí la oportunidad por todo lo que se puede eh, resolver. Para darte una idea nada más, si todo el sector senior sobre 60 años fuera un país, sería el PIB más grande, el tercer PIB más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. De ese tamaño estamos hablando la oportunidad. Entonces, entendemos este H-Tech, que es el nombre del fondo, como tecnología que realmente cambia vidas y empodera a la población seniors para que mediante servicios y productos vendidos para ellos y por ellos puedan empoderarse a vivir sus mejores vidas. ¿Okay? Y la verdad es que uno se empieza a pensar en las distintas verticales en que uno puede invertir, son bastante grandes, industrias que pueden ir desde logística última milla, software as a service, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todo tipo de soluciones que nos puedan realmente ofrecer estos productos tecnológicos de los cuales yo te hablo y nos mejoren la calidad de vida. Sí, una de ¿Sí? las cosas que me llamó la atención es algunas iniciativas que he ido identificando después de que nos conocimos en Lima hace 2 semanas, es buscar la forma de que ese sector de la población se ponga productivo, ¿no? Haciendo Sí. uso y aprovechando las plataformas tecnológicas, porque esa gente de ese sector de la población lo que tiene y en abundancia es experiencia. Entonces, utilizar la tecnología para que estos expertos en muchas áreas compartan ese conocimiento con la humanidad, porque el mercado es global, es una cosa interesantísima, ¿no? Y es especialmente importante tomando en cuenta la discriminación que hay en muchísimos países a la hora de que un empleador está evaluando a quién contratar para formarlo o incorporarlo, pues a la nómina de su respectiva empresa, ¿no? Ya, en estos días Ujú. estaba conversando con Humberto Briceño, que era un socio de Baker McKenzie, con el cual tuve la oportunidad de trabajar muchos años en Venezuela, que hoy vive aquí en los Estados Unidos, y está escribiendo un research paper que tiene que ver con no la discriminación de la mujer, sino la discriminación a la hora de contratar de las empresas personas que forman parte de ese sector de la economía de la tercera edad. Entonces, emprendedores que estén resolviendo ese pain point, que es darle la posibilidad a ese sector de la población de ponerse productivos compartiendo a través de la tecnología y plataformas tecnológicas ese conocimiento como mentores, advisors o consultores, es una cosa súper potente, ¿no?
Y me llamó muchísimo también la atención de esa presentación que dio Gervasio, que fue el otro emprendedor que compartió métricas y las oportunidades que existen en la industria en el Congreso de Lima, que por cierto es un congreso es importante que resaltemos que está disponible y que está grabado y que lo pueden consultar online. Eso se grabó, está en Facebook y pueden ir a mi página web, no mi página web, a mi página de LinkedIn. Ahí está el hipervínculo que lleva a la audiencia o puede llevar a la audiencia a la conferencia que se dio sobre economía plateada en Lima, en donde participamos nosotros con nuestro panel y 3 paneles adicionales en donde se conversó del tema con profundidad y la gran conclusión es eso que tú explicabas hace unos minutos, Sebastián, que es un Ujú. océano azul lleno de oportunidades, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, llevándolo un paso más allá del tema de discriminación que tú hablas, mucha gente habla de que incluso el edadismo en español, el ageism en inglés, es la última manera de discriminación socialmente aceptada, porque uno ve carteles de todo tipo donde población senior se pone a alguien encuervado con un botón, ¿verdad? Se pone, o sea, se da a entender de que gente con su capacidad reducida y no es verdad. Eh, y se ve también, se entiende de distinta manera y efectivamente, o sea, en Occidente vemos y entendemos la vejez como algo que realmente no enorgullece y debería ser completamente al revés, como en otras culturas, en otras sociedades, que se respeta muchísimo más a la gente con más experiencia, que han pasado por muchas mayores situaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y que pueden contribuir y ayudar a la sociedad de muchas maneras distintas. Y ahí también quiero destacar un punto, que es que realmente cuando nosotros vemos a la población senior, deberíamos sentirnos orgullosos y contentos por ello, muy felices todos, ya que es un tema más sentimental y quizás a todos nos toca un poco. Todos hemos tenido seres queridos, amigos, familiares, que hemos visto que han fallecido antes de tiempo, ¿no es cierto? Han muerto muy jóvenes. Y la verdad es que toda la gente que tiene ya 60, 70, 80, 90, tienen la suerte de tener esa edad, tienen la suerte de llegar a viejo y sano, ¿cierto? A viejos digo con cariño, ¿no es cierto? De llegar a una edad más avanzada y nosotros también, si tenemos la suerte, vamos a llegar el día de mañana. Entonces, es posiblemente uno de los problemas más transversales que existen hoy y debería ser visto de esa forma. Entonces, fíjate, tu papá jugaba un rol importante, pues, en tu vida, ¿no? Te animó a que te quedaras en Chile, ayudó que Sí. apareciera Gloria y te enamoraras de Gloria y te casaras Ajá. y te casaras en Chile, ahora estás en Costa Rica. Sí. Te animó, tú sabes, a enamorarte del problema de la gente de la tercera edad porque él es un defensor, pues, de los derechos y los intereses y las necesidades de ese sector de la población. ¿Cómo se Ujú. vendió esta idea internamente dentro de DATNEO, entre los co-founders y managing partners de DATNEO y cómo se toma la decisión de crear un fondo enfocado en este sector de la economía? Mm. La verdad es que la acogida que ha tenido esta idea ha sido espectacular desde el primer minuto. Eh, Como ya llevaba algo de ventaja, y tú ahí das en el clavo, o sea, mi papá ahí me influenció mucho por todo el traspaso de conocimiento que me hizo él al respecto. Venía estudiando bastante, del hecho, a nivel casi anecdótico, pero él es de los primeros estudiantes chilenos en MIT. Y el MIT tiene un instituto que se llama el H-Lab, que efectivamente se dedica exclusivamente a estudiar temas relacionados con tecnología y edad. Y él fue también, estuvo de alguna forma involucrado también con ese instituto, entonces realmente ha sido un tremendo aporte y nada, en función de todo lo que hemos investigado, lo que hemos leído, toda la información que hemos recabado, al momento de presentarlo, no solamente de manera interna, sino que también de manera externa, la recepción en general ha sido: esto tenemos que hacer, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque al final del día, si tú lo piensas bien, casi un cruce perfecto entre lo que es atractivo financiero, por este océano azul de que hablamos, con impacto social al final del día. Cada día el impacto Absolutamente. social es más importante, Es tanto más para el importante. inversionista a la hora de tomar la decisión de invertir como para el emprendedor que está levantando capital, ¿no? Que haya impacto en cualquier cosa que tenga que ver con inversión o iniciativas emprendedoras es cada día más importante. Absolutamente. Y eso al final del día lo entendemos de esa forma. A mí me gusta mucho un ejemplo de las rueditas de las maletas. Oye,
suena raro, pero por décadas toda la gente ocupó maletas sin ruedas, ya existían las ruedas, existía ya todo para poder hacerlo, ¿verdad? Hasta que alguien ya le empezó a poner ruedas, primero dos atrás, ¿verdad? Las maletas largas, después ya las cuatro, y ahora uno no consigue una maleta sin ruedas, una idea tan sencilla. Bueno, pongamos la ruedita a las maletas, ¿no es cierto? Agarremos un problema que está al frente de nosotros y que es tan evidente que realmente es de loco pensar que hay muy poca gente, porque sí la hay, pero que hay muy poca gente intentando solucionar esta problemática. Interesante. Una cosa que me llamó la atención cuando contaste tu historia en Lima es la dimensión del fondo, ¿no? Porque cuando tú interactúas con los gestores de fondos latinoamericanos, bueno, te consigues fondos, la mayoría son fondos de 5, máximo 30 millones de dólares, ¿ok? Con sus excepciones, pues que son los big players o los big boys de la industria que ya tienen 10, 15 años gestionando fondos, y entonces son fondos muy grandes. Pero la gran mayoría es fondos pequeños. El fondo de ustedes es grande. ¿Por qué no cuentas un poco la dimensión del fondo de ustedes? La tesis de inversión está bastante clara porque quedó claro en base a la explicación que acabas de dar que invierten en emprendimientos que atienden las necesidades de ese sector de la economía que forma parte de la economía plateada. Pero me interesa, tú sabes, cuáles son esos emprendimientos que están atendiendo esas necesidades que son más sexys para ustedes cuando están haciendo ese trabajo de análisis, de research en la parte del deal flow del negocio. Y tú sabes, cuéntanos un poco cómo hace un emprendedor que está trabajando en este tema para hacer contacto con ustedes y empezar a bailar pegado con ustedes para eventualmente contar con la suerte de que su fondo tome la decisión de invertir y normalmente cuánta plata invierte el fondo de ustedes cuando escribe el primer cheque y cuando decide Ujú. apoyar en follow-on investments. Perfecto. Mira, tú conoces este dicho que los inversionistas invierten en líneas, no en puntos, ¿verdad? Nosotros queremos que la línea de inversión de este fondo comience con nosotros poniendo tickets de mínimo $1 millón. Por tanto, vamos a pasar a etapa posterior a la que estábamos antes. Llámalo, si quieres ponerle un punto en el timeline de pre-seriedad. Y entonces vamos a aumentar también el total que podemos poner en rondas de follow-on, llegando hasta $7 millones por emprendimiento. Eh, para tales efectos, vamos a mantener un portafolio relativamente acotado. No queremos un portafolio demasiado grande, sino que queremos ser un fondo bien hands-on. Entonces vamos a mantener un número entre 15 a 25 emprendimientos y como tal, el número, al monto que estamos apuntando son 45 millones. Y después, si bajo ciertas circunstancias, podría ampliarse a casi 67. Es interesantísimo lo que están haciendo. Yo de verdad los felicito. Luego de escuchar todas las cosas que compartiste la semana pasada en Lima, quedé enamorado de la oportunidad que ofrece el ecosistema tanto para emprendedores como inversionistas. Y la invitación, pues, a la audiencia es que se pongan curiosos, pues, que es una de los skills, pues, que tiene que tener un buen emprendedor, ¿no? Dedíquense a estudiar cuáles son los grandes problemas de ese sector de la población, dedíquense a explorar si esos problemas están atendidos o no y no descarten la idea de armar equipo para atender esas necesidades y resolver esos problemas. Traten de investigar un poco quiénes son, cuáles son los fondos del mundo que están invirtiendo con una tesis de inversión enfocada en el sector. Yo no conozco ninguno, salvo este fondo que está gestionando Sebastián con sus socios. Y les comento pues que cuando estábamos trabajando en equipo para armar el panel de la economía plateada en Lima, que estuvimos haciendo llamadas y conversando con una cantidad de networks. Ahí metemos el network de Startup Chile, de Founders Institute, de Guaira, etcétera. No fue fácil conseguir fondos enfocados en este sector de la población y no fue fácil tampoco conseguir emprendimientos ya un poco más maduros, con ideas validadas, construyendo empresas muy interesantes que están atendiendo las necesidades pues, de este sector de la población. Entonces la oportunidad es enorme, ¿no?
¿Qué cosas te parece Mira, que vale la pena resaltar, Sebastián, de lo que ha sido esta trayectoria tuya profesional, luego lanzando este fondo, que vale la pena compartir con los gestores que escuchan este programa y visualizarlo como una especie de power tip y qué power tip le puedes dar a esos emprendedores que están buscando capital y están iniciando conversaciones con un gestor de fondos de capital de riesgo para mejorar los chances de que tengan éxito convenciendo al inversionista a que les entregue capital para escalar su negocio. sí. Antes de dar ese power tip, pero nada más complementar lo que tú decías, eh, a mí en Lima me pasó algo muy especial. Aprovecho de agradecerle a la gente de la Universidad del Pacífico, el BID, por la invitación. Que yo siento, yo creo que quizás tú también lo sentiste, cuando terminó el panel, cuando terminó el evento y pasamos más a la parte de networking, es lo agradecida que estaba mucha gente. Es decir, al fin hay alguien enfocándose en este segmento, al fin hay alguien trabajando para esto. O sea, se junta lo que hablaba antes. Es realmente emocionante darse cuenta que uno no quiero decir, no quiero tirarnos flores de más, pero creo que estamos en un segmento muy bueno, son muy buenos y que es un problema súper transversal. Yo espero, ojalá, salgan muchísimos más fondos como nosotros, que- porque la oportunidad es tan grande y el problema es tan grande que se necesitan muchas manos, cabezas pensantes, ¿no es cierto? Y gente dispuesta. Con respecto al Power Tip, eh, yo estuve pensando cuál tirar, porque para no tirar, no repetirme, digamos, con otros episodios que se hayan tirado Power Tips específicos. El mío en particular, mi granito de arena, sería la inercia, no perder la inercia. ¿Ok? Tanto, no te imaginas la cantidad de emprendedores que he visto que llegan con una empresa espectacular. Y por hacer una negociación demasiado trabada o no tener el material listo en su data room, un montón de cosas, se pierde la inercia y el tema se desinfla. Por naturaleza, los fondos, los individuos de alto patrimonio, quienes tienen la espalda financiera, llamémoslos, para invertir en este tipo de proyectos, le llegan muchas oportunidades todos los días. Y entonces es muy difícil, si alguien no llega con la ronda bien preparada, el data room listo, toda la documentación lista, es muy difícil concentrarse en uno solo si no tiene 20 oportunidades más al mismo tiempo. ¿Ok? Y para temas de fund managers, yo creo que es lo mismo. Al momento de poder cerrar el PIS o buenos proyectos que realmente le llegan y otros fondos se los están peleando, lo mismo, no perder la inercia, ser lo más ágil posible en ese sentido y tener todo bien preparado. Tú Sería sabes mi que granito. te voy a tratar de sacar más información relacionada de lo que ha sido tu interacción con prospectos emprendedores que están haciendo lo necesario para formar parte del portafolio de su fondo, ¿no? Como te comentaba en Lima, una de los temas pues, que a mí me apasionan muchísimo es todo lo que está pasando en el mundo de la conexión de la tecnología con la mente del ser humano, todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de innovación de lo que es el genoma humano y las distintas estrategias que van a traer como consecuencia que enfermedades que no eran curables en el pasado, en el futuro sí sean curables. Todas las iniciativas que tienen que ver con frenar el envejecimiento y en 10 años supuestamente la posibilidad vía tecnología de que nos hagamos más jóvenes, ¿ok? Te comentaba en Lima que yo soy un fanático y me encanta leer las cosas y las presentaciones que da internacionales este José Luis Cordeiro, que escribió un libro que se llama La muerte de la muerte, muy interesante, que se los recomiendo a todo el mundo. Me da curiosidad, ¿con qué ideas locas se han conseguido ustedes interactuando con emprendedores que están atendiendo las necesidades de ese sector de la tercera edad, pero que están Ujú. trabajando en proyectos o ideas totalmente innovadoras que quizás la persona no letrada y que no tiene mucho conocimiento de esta industria dice, bueno, pero ¿qué me estás hablando? Eso que me estás explicando es imposible. ¿Han tenido alguna oportunidad de ese tipo o conversación de ese tipo medio loca con emprendedores construyendo ideas de proyectos y trabajando en ideas medio locas, pero que son posibles gracias a los avances tecnológicos? Bastante, bastante. Y creo que para darte una dimensión de eso, quiero primero dar un paso hacia atrás y desmitificar algo
de que la población senior hoy por hoy no se maneja bien con la tecnología. Eso no puede ser más alejado de la realidad. Muchos de quienes hoy tienen 70, 80 han trabajado varias décadas con tecnología, muchas décadas, y muchos de ellos han inventado la tecnología que actualmente se usa en smartphones, en internet, en muchas otras cosas. Entonces, eh, definitivamente tienen un manejo de tecnológico y en función de eso, con ese entendimiento, solamente con ese entendimiento, uno puede subir inmediatamente la vara varios niveles para sacar todo tipo de funcionalidades tecnológicas. Entonces, hay casos súper exitosos, después puedo también mandarte los links de redes sociales específicas para tercera edad para que ellos puedan tener su propia actividad. ¿Por qué? Porque la soledad es uno de los principales motivos de depresión, ¿verdad? Hay acompañantes de inteligencia artificial de todo tipo, que uno dice, bueno, ¿qué voy a estar hablando con un acompañante, con un asistente de inteligencia artificial? Va siguiendo patrones, te va reconociendo ciertas cosas y termina siendo un excelente acompañante. Eh, Uno tiende a pensar en esto como sensores de caída, ¿verdad? De que solamente funcionan así, que sean grandes. La verdad es que no, pueden ser accesorios súper cool, súper con un diseño muy innovador, ¿verdad? Moderno, pero cosas que se apliquen especialmente. Así que me comprometo si quieres a la próxima vez que nos tomemos una cerveza, te cuento Dale, todos los ¿no? proyectos que veamos y vamos a ver a futuro. Dale, buenísimo. Bueno, Sebastián, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y haber presupuestado 1 hora y media para tener esta interesantísima conversación conmigo y nuestra audiencia. Gracias también por ser generoso compartiendo tu experiencia. Esa es una de las cosas más bonitas de esta industria que no se ve en otras industrias, por lo menos en el mundo legal. A veces los abogados son un poco reservados con la experiencia, porque es lo que los diferencia muchas veces de la competencia. Esta es una industria que funciona totalmente al revés. Los emprendedores son muy generosos con su experiencia ayudando a otros emprendedores y los inversionistas también, ¿no? Inclusive compartiendo información relacionada con los LPs que forman parte de los inversionistas de los propios fondos, ¿no? Entonces es una industria súper colaborativa y es quizás una de las cosas que más me apasionan de esta industria. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia conmigo y la audiencia. Y de verdad que fue un gran placer tenerte de invitado especial en este episodio de Startup Mentoring and Venturing. Un gran abrazo. Muchis- Muchísimas gracias, Nacho. A ti también y a toda la audiencia y quienes quieran contactarme vía LinkedIn, vía Twitter, escribiéndome directo a Sebastián o a Daphne. Un abrazo. Buenísimo. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymery.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.